Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Una nueva edición del Cazador TV. En esta oportunidad, volviendo a incursionar por esta sección que habíamos comenzado a principios de años, explorando bibliotecas amigas. Un breve repasito, como solemos hacer, como me han aconsejado algunos amigos. Aquí estamos en el Cazador TV, el canal de YouTube de la librería El Cazador del Libro, quien les habla, Carlos Bukovac. Y bueno, solemos hacerle muy interesantes, muy amenas entrevistas y charlas a gente amiga, autores de libros que vendemos, o bien en esta oportunidad, aunque ya en algún momento se vendrá algún libro, te lo editamos, Flor, ¿eh? En este caso, explorando bibliotecas amigas con Florencia Viale, la licenciada Florencia Viale. Un gusto, Flor, realmente hace mucho tenía ganas de hacer esta entrevista con vos, así que... Bueno, un gusto para mí también. Realmente nunca fue la idea armar, digamos, la biblioteca con el sentido de darle este tipo de difusión, pero bueno, la verdad que la historia detrás de esto, cuando nos vinimos a vivir acá y yo vi esa pared, lo primero que dije fue, bueno, acá quiero hacer una biblioteca, así que conseguí un carpintero que tomara las medidas y más o menos con la idea en la cabeza, lo fuimos diseñando. Vale aclarar que, bueno, quienes se suman a esta sección son generalmente los mejores clientes de nuestra librería. Flor, realmente, el año pasado no se lo ganó, estuvo ahí. Cazadora de plata, podría decirse, pero realmente es una de las mejores clientes y además la condición que la tuviera ordenada. Ahí está hecha una pinturista. En cambio, el Cazador de Oro 2021 al día de hoy no podemos hacerla porque no se pone a ordenarla. Así que palito para él. Bueno, vamos entonces a comenzar, Flor. Contale entonces a la gente, a nuestra audiencia, ¿quién es Florencia Viale? En relación, por supuesto, ¿no? En relación con los libros, bueno, a mí la frase que me define y que yo siempre menciono incluso con mis alumnos en las clases de literatura, del profesorado, del traductorado de inglés, es una frase, una cita de Borges, ¿no? Cuando él plantea decir, bueno, muchos escritores se jactan de lo que han escrito, yo me jacto de lo que he leído, ¿no? Yo me defino como lectora, muchos... quizás no todo ese conocimiento está sustentado a lo mejor con títulos o con maestrías específicas en literatura y demás, sino con años de lectura y de ir incursionando. Y la misma, yo siempre digo, la misma lectura te va dando una guía, ¿no? Una meta. Entonces, un libro te va llevando a otro libro, un autor y las lecturas de ese autor te van llevando a otro. Entonces, indefectiblemente, ya una vez que empezaste con uno, ¿sí? La rueda empieza a girar y es un camino de no retorno. Así es. Ahí me olvidé de decir en la introducción, ahora nos contarás mejor sobre tu currículum, pero bueno, Florencia viene del mundo de las letras anglosajonas. Ahí mi público nacionalista deberá saber disculparnos, pero hoy es una nota teñida con ese color, ¿no? Así que me vine con esta remera. Con Florencia compartimos el amor por Rosario Central, por supuesto. compartimos durante un tiempo y sigo estando allí, de hecho, canallando. Hay un estante de bibliografía canalla. Exacto, hemos compartido un hermoso programa, Canallando por la Vida, que sigue vigente. Y bueno, como para contrarrestar un poquito esa cultura anglosajona que vamos a vivir hoy, me traje esta camiseta. Así es. Pero bueno, te cuento que yo, bueno, obviamente mi incursión más allá de que siempre desde, podría decirse, los 8 o 9 años que empecé a leer así rapazmente, ¿no? Te puedo decir que toda la formación literaria que tengo, la tengo a través obviamente del profesorado y después de los cursos de posgrado que he hecho que están relacionados, ¿no? con la literatura inglesa y norteamericana. Pero yo siempre tuve como un método, ¿no? Siempre yo leo un libro en inglés y después intercalo con un libro en español. Y siempre los libros en español obviamente tienen que ser de autores nativos, o sea, autores españoles, autores latinoamericanos, después las traducciones, por ejemplo. Si son autores anglosajones. Si son autores anglosajones, los leo en el original, sí, raramente leo una traducción. Me ha pasado, por ejemplo, que estoy hace meses peleando con el doctor Zhivago para tratar de terminarlo, porque es una traducción pésima del ruso al español. Entonces, generalmente yo, por ejemplo, autores rusos los leo en inglés, autores franceses
los leo en español, o sea, busco esa traducción que sea lo más parecido posible. Así que bueno, me parece que eso también está bueno, ¿no? Ir intercalando, Claro. y tener también ese hábito, porque uno cuando se mete mucho de lleno en otras lenguas, a veces pierde un poco también lo de la propia. Así Si que bien esa cuota está. para mucha gente suele ser algo accesorio, pero contémosle a la audiencia. ¿Sos profesora de inglés? Soy ¿Sos profesora de inglés, licenciada en...? licenciada en gestión educativa, Bien. ¿Y sos la actual ejerciendo directora como o...? regente del Instituto La Cosetini desde hace ya un poquito más de 6 meses. Así que, bueno, y el instituto en el que me formé como estudiante, como docente, en el que tengo todas mis cátedras, digamos, de nivel superior. Así que, bueno, ese es un poco mi bagaje profesional. Muy bien. Contémosle también a nuestra audiencia cómo surge en vos este amor por ese objeto tan maravilloso que son los libros. ¿Cómo, en qué momento de tu En vida? casa siempre se leyó, en casa siempre se leyó, y bueno, y uno pertenece también a la generación en donde la televisión ocupaba un lugar muy accesorio, en donde de niños nosotros teníamos, no como hoy que tienen acceso sí, a demanda irrestricto, uno tenía un horario determinado para ver los dibujitos y era un momento del día, no había un canal que te diera full time, entonces bueno, uno también tenía que desarrollar otras habilidades. Y bueno, y el hecho de que en casa siempre se leyera, yo me acuerdo que más o menos a los 8 años vino un día mi mamá y me dijo, bueno, ahora ya está, ahora tenés que pasar a un libro de verdad. La vieja ¿no? y querida colección. La colección Robin Hood, este fue el primer libro de grande, digamos, por así decirlo, que yo tuve. La colección Robin Hood en ese momento era mucho más costosa que la Villique, tengo por acá dando vueltas uno de la colección Villique, bueno, entonces la mayoría de los míos eran Villique porque eran un poquito más accesibles. Y bueno, y este fue, digamos, el puntapié. Un dato bastante interesante, anecdótico, Mujercitas, que hace, creo que 2 veranos, tuve la posibilidad de leerlo por primera vez, pero en inglés. O sea, lo releí, ¿no? 30 años después, pero en el original, en el idioma original, y teniendo la posibilidad también de investigar un poquito sobre la autora, la influencia que tuvieron todos los pensadores y los poetas trascendentalistas, por ejemplo, toda su relación con todo lo que tenía que ver con la abolición de la esclavitud y la historia bueno, política y cultural de aquel entonces de Estados Unidos. Así que bueno, eso muy significativo. Y bueno, y en ese momento me acuerdo que los paseos eran ir al centro y si uno hacía buena letra y si uno más o menos se había portado bien, el premio era ir a la librería Ross. Recuerdo que en ese momento la librería Ross, al fondo, a la derecha, tenía todo el estante, en donde estaban los Villiquen, los rojos, que eran literatura para nenas, para niñas, los azules que eran históricos, novelas históricas, y después los verdes que eran para varones, ¿no? Toda la literatura más de aventura. Y bueno, y ahí yo iba y me elegía. Y bueno, de Luisa May Alcott prácticamente los tengo todos desde aquel entonces. En mi caso también, el emblema de mi iniciación también fue Robin Hood, después, bueno, Los Caballeros del Rey Arturo, Robinson Crusoe y tantos otros. Y también tengo todavía la original, pero me compré y los tengo ahí para cuando vayan llegando los míos, que no les falta mucho, varios más de la última reedición que hubo hace unos años, de la mano del diario Clarín, así que aquí la tenemos. Y hay otro también de la colección Robin Hood. De Robin Hood, bueno, otro que también para mí es un libro que me marcó, de Jean Webster, que es Papaíto Piernas Largas, que también lo leí allá por aquel entonces. Tuve la posibilidad hace un par de años de ir a ver la comedia musical que trajo Juan Rodó al Teatro Broadway. La verdad que sí, son obras que me marcaron, ¿no? Que uno por ahí a veces me pongo a analizar y digo, ¿por qué yo me pasan tales cosas o por qué tengo tales ideas? Y después desandando me doy cuenta que sí, en algún momentito, en algún rincón de mi cabeza literaria estaban esas historias, ¿no? Que en cierto modo fueron marcando el camino. Redondeando con lo de la colección Robin Hood y retornando a esto de la cultura anglosajona, bueno, en esa infancia mía, Robin Hood y el Rey Arturo eran los buenos ingleses. Claro. A los que siempre trato de volver cuando mi formación nacionalista me lleva hacia otro sentimiento. Tal cual. Sí, pilares de la literatura, la épica anglosajona. Bien, antes de seguir recorriendo la biblioteca, ¿y cómo te la arreglás? Y sobre todo siendo alguien como vos que está tanto de acá para allá trabajando en tu función docente, ahora como rector y demás, ¿cómo
¿cómo haces para mantener el hábito de la lectura? ¿En qué momentos? ¿En qué lugares? ¿En qué, A mí me gusta mucho leer antes de irme a dormir, por ejemplo. Para mí es el momento de cerrar el día. Sí, la realidad es que por ahí los fines de semana y en época de vacaciones cuando más puedo leer, ¿no? Durante el año pongo la cabeza en la almohada y cuesta bastante avanzar mucho más de una página, pero ese es el momento del día en donde yo, por ejemplo, hay gente que le gusta mirar una película antes de irse a dormir. A mí me gusta leer. Me gusta leer, puedo leer en el bullicio. Soy la persona que siempre lleva un libro en la mochila, si sé que tengo que hacer una espera en el banco, si sé que tengo que hacer ¿no? un viaje en colectivo y demás. Muchísima gente me ha mencionado el colectivo. El colectivo, es más, y soy, ya en algún momento también se lo había contado a Ale Rateni, me gusta mucho, un saludo para él también. Me gusta mucho, por ejemplo, cuando yo veo a alguien leyendo, ¿no? En la playa, en el club, y siempre me voy acercando así, como que me gusta espiar qué es lo que está leyendo el otro, ¿no? Y si ese otro está leyendo algo que a mí me resultó significativo, es como que en ese cruce de miradas uno siente un guiño, ¿no? Sí. Decir, ya vas a llegar a una parte interesante. En el mundo de los lectores, ¿no? Se da mucho eso. Guiños, eso me parece interesante. Mencionabas recién, o me acordé cuando lo saludaste a Ale, también no quiero dejar de decir que de algún modo espero después se lo voy a mandar a mi mamá y que le guste mucho la nota esta, porque ella también su formación y su actividad profesional siempre fue teacher, profesora de inglés, así que un saludito también para mi mamá. Recién veíamos el cuadrito de Liliana, así que un hermoso recuerdo. Bueno, y contá ahora cómo has ido haciendo para formar esta belleza que hay acá atrás, ¿no? Esta gigante biblioteca. Yo tuve una profe en la licenciatura, Susan Terzaghi, que, bueno, una profe que tuvo una historia de vida muy interesante, que ella ganó una beca para estudiar en la Universidad de Yale, lo tuvo a Rolando Costa Picasso como mentor, lo tuvo a Harold Bloom como profesor en la universidad y demás. Y bueno, y ella calificó para la beca ya pasada la edad, ella creo que tenía 35 años y creo que la beca llegaba hasta los 30, una cosa así. Y ella siempre contaba que cuando ganó la beca, porque bueno, una mente brillante que realmente lo ameritaba, ella vendió todos sus libros. Y siempre, bueno, cuenta con un poco de tristeza, ¿no? Que muchos de esos libros que vendió después pudo volver a recuperarlos, pero más de un caso de gente muchos otros no. Y entonces yo siempre pensaba, digo, siempre eso como que me guió el tema de decir, bueno, cuando compro libros, ¿no? Uno a veces compra libros simplemente, yo a veces me pasa muchas veces con las ofertas tuyas, que son libros que digo, yo lo tengo que tener, ese libro lo tengo que tener, no sé cuándo lo voy a poder leer, pero lo tengo que tener, ¿no? Asterisco, paréntesis, recomendamos la columna que anda por ahí dando vueltas en Google, de Arturo Pérez Reverte, que le dimos prestado nuestro seudónimo, El Cazador de Libros, libros que nunca he de leer, pero que deben estar en mi biblioteca. También, bueno, de Pérez Reverte hay, el italiano es el último que compré de él, me gusta muchísimo cómo escribe, me gusta muchísimo cómo piensa también. Y con esa mentalidad que fuiste formando. Ahí está, sí, entonces siempre voy pensando, digo, bueno, en el momento, sí, si se da el momento trágico en el que tenga que, por X motivo, deshacerme de ellos, bueno, será una inversión, ¿no? Bien hecha, claro. Así que se tirará el paño en algún lado de última y recuperaremos. Vos sabés que me pongo en el lugar de esa gente, debe ser una cosa durísima, porque para esa gente el tesoro de toda su vida, que seguramente le costó muchísimo, y después venimos gente, no quiero decir inescrupulosa o algo más mercenarios de la cultura. Y, claro, fíjate, cuando no me pegan como abogado, me pegan ahora como librero, como mercenario de la cultura, pero bueno, y que no le cotizamos a lo que seguramente a ellos les costó, y más aún para lo que para ellos vale. No, y aparte también pensar, ¿no? Yo muchas veces en su momento una cosa que heredé de mi papá, él siempre ponía, los autografiaba, ¿no? A los libros siempre le ponía su nombre o su sello, claro, y el año en el que los había comprado. Y yo en una época lo hice con algunos, por ejemplo, que he comprado. Me acuerdo de ese texto que vos compartiste de Pérez Reverte. Yo recuerdo haber transitado una feria del libro allá por Madrid, y me acuerdo que un par de ejemplares le puse Madrid 2006, como para recordar ese momento, porque uno después, viste, la memoria falla, pero de cada libro es como que uno toma el libro y no es solamente, a veces pareciera que se vuelve un objeto de culto, ¿no? Un fetiche en cierto modo, pero uno toma el libro y no solamente recuerda el contenido, sino recuerda la circunstancia de la persona que te lo regaló,
en qué momento lo compraste, cuándo hiciste la primera lectura, cuándo hiciste la relectura. ¿Sí? Yo recuerdo, por ejemplo, qué sé yo, recuerdo haber terminado de leer Mi planta de naranja Lima, las últimas vacaciones de verano que compartimos con mi papá. Me acuerdo que ellos se habían ido a dormir la siesta y yo me acuerdo de estar en la reposera del hotel, no me acuerdo ahora el nombre, de Valle Hermoso, yo solita terminando de leer, y recuerdo haber roto en llanto, claro. Y me acuerdo de mi mamá acercándose a la reposera a ver qué me había pasado, que yo estaba llorando desconsoladamente porque había terminado de leer el libro. Entonces, para mí yo tomo ese libro y recuerdo muy poco de la trama de la historia. O sea, es un libro que tendría que, o sea, recuerdo sí momentos icónicos, pero es un libro que indudablemente tendría que volver a leer. Y sin embargo, fíjate todo lo que recuerdo con precisión, ¿sí?, de ese contexto. Entonces, ese lazo que se genera, ¿no?, con las historias, incluso con las historias. Vos me preguntabas, bueno, narrativa de ficción, ¿no? Yo estoy recién ahora dando mis primeros pasos en C.S. Lewis, en las Crónicas de Narnia. Estoy terminando de transitar mi recorrido con J.K. Rowling y Harry Potter. Leí toda la saga de Game of Thrones. Estoy casi más de mitad de camino de Outlander. O sea, sagas completas en donde uno de repente entra en un mundo, ¿no? En donde los personajes terminan volviéndose primos, ¿no?, cercanos, parientes, amigos, y uno la historia hace de esas historias de vida también un poco la suya. Es verdad. Bueno, y a Tolkien lo tengo ahí también, que tengo a Tolkien propiamente dicho, y tengo unos cuantos libros bastante interesantes que le he comprado aquí al cazador, que eso también me gusta prepararme para una lectura, ¿no? Entonces, yo en ese sentido, por todo ese acompañamiento me parece interesante. Como que hay algunos que los espero, porque digo, no, para leer el estudio sobre, mejor primero leer el libro y después a los estudiosos, pero bueno. No, pero a mí me gusta prepararme y sí. Pero no te hacen una especie de spoiler. Puede ser, pero bueno, también uno llega tarde a la saga. Por ejemplo, ¿no? Tengo ese Leyendo a Tolkien de Jorge Ferro, que es una obra maravillosa, y por ahora no lo quise agarrar porque quiero ver si termino El Señor de los Anillos. Que por ahora le metí con la primera parte nomás, me faltan las otras dos. Bueno, vamos a ir rapidito al material que teníamos ahí a mano, seleccionado. Vamos a la parte clásica, básica, ¿no?, de tu formación en el mundo de las letras anglosajonas. Me decías que tenés ahí el canon siempre a mano y una joyita de enciclopedia. El canon, ¿no? Sí, el canon occidental, el Western Canon típica de Harold obra, Bloom. bien señalada, sí. bien... Sí, está todo marcadito, porque este es mi libro de cabecera de las cátedras que dicto en el traductorado. Este es un libro que sí, que me trajo una amiga de viaje, y bueno, y para mí tiene también toda esta simbología, porque bueno, mi profesora lo tuvo a Harold Bloom y permanentemente lo citaba a Harold Bloom como referencia. De hecho, otra joyita que tengo de Bloom, en su momento recuerdo que la pagué 40 pesos y me pareció una ganga. Bueno, acá Juancito me arrancó la primera, no sé, creo que fue Rosario en su momento, me arrancó la primera hoja, que es Shakespeare, la invención de lo humano, de Harold Bloom. ¿Cuántas páginas tienes? Sí, muchísimas. Y es un libro de referencia, 910. Y es interesantísimo porque Bloom lo que hace acá es un análisis, ¿no?, una radiografía de cómo Shakespeare logró, ¿no?, decodificar en cierto modo el genoma humano a través de sus personajes, ¿no? Como que él ya estaba planteando, ya estaba anticipando. Cierto. Un gran conocedor de la psicología humana. Claro, plasmada, ¿no?, en determinadas características de sus personajes. Bueno, el abordaje que tiene de las mujeres de Shakespeare, que eso también es una temática bastante interesante. Y bueno, y después lo que tiene que ver con la parte enciclopédica, sí, esta joyita que, viste que a veces uno piensa... ¿Cuántos tomos tiene o ya está completita? La enciclopedia británica son 30 tomos, tiene una versión micro y una versión macro, ¿no? Esta es la versión micro, tienen menos ejemplares y más reducidas las entradas, las citas, y después, bueno, uno puede recurrir a las otras. Yo en su momento, en el 2005, me habían ofrecido, fíjate qué loco, comprar una chica que leí un cartel que había pegado en el profesorado, de que ella quería vender sus libros, y estaba vendiendo, ofrecía la enciclopedia británica a 300 pesos. Te estoy hablando del año 2005. Que para mí en ese momento, bueno, era costoso, y yo ahora estamos haciendo el análisis así del valor de la moneda, 15, 20 años para atrás,
cuando vean esta entrevista dentro de Claro. 15 20 años van a ver. En ese momento, en el 2005, costaba 300 pesos y yo me acuerdo que, bueno, había dos factores. Uno, que yo estaba por viajar a Europa y bueno, y cada pesito que juntaba, digamos, lo invertía en tratar de comprar moneda para después viajar. Y el otro era que en ese momento yo vivía con mi mamá, era soltera, y bueno, y caerle con estos 30 tomos también era una cuestión de decir, ¿dónde meto estos libros? Y bueno, pasó y siempre me arrepentí de no haberla comprado. Y unos cuantos años después, me entero de una señora que vendía la Enciclopedia Británica por 3.000 pesos. Y dije, esta es mi oportunidad, esta no se me escapa de las manos. De acuerdo a la cantidad de años después, habrá que ver si era mucho bastante más bien o la relación, así que la compré. Y bueno, lo interesante es que hoy con el acceso a internet uno tiene fácilmente, ¿no?, la posibilidad de acceder a todo. La Enciclopedia Británica, de hecho, pero tiene no una versión virtual, en pero la, es como en la que disciplina que uno se ha formado, sí, la enciclopedia papel todavía esto realmente sí tiene su valor. Muy Así bien. que bueno, por el lado de las enciclopedias. Llegamos a uno que yo hasta ahora nunca me he animado, es muy famoso, tiene ediciones, reediciones y reediciones de reediciones, tiene comentarios, tiene por todos lados. No sé si quizás sea la crítica que le hizo mi queridísimo Leonardo Castellani, pero bueno, o porque lo veo así muy voluminoso, aunque nunca ha sido ese un obstáculo para mí, pero al Ulises no me le animé. Contale a la gente, ¿qué tiene de especial el Ulises de James Joyce? Que veo que lo tenés todo marcadísimo. Sí, el Ulises lo empecé 3 veces, la tercera es la vencida. El verano pasado, bueno, el pasado febrero, sí, se cumplieron los 100 años de la publicación de Ulises. Un libro se publica en 1922 en un contexto en donde Irlanda estaba logrando, ¿no?, finalmente su independencia. Es un libro en el cual él le hace muchas cosas a la lengua inglesa, como, ¿no?, por carácter transitivo, para replicar en sus sentimientos contra el imperialismo británico y demás. Así que este verano dije, bueno, no, yo tengo que poder... Es un libro crítico de Es un libro muy crítico de Inglaterra, incluso muy crítico de la propia Irlanda. Es un libro que él escribe desde la distancia, él escribe desde Italia, y eso es interesante, ¿no?, esa mirada que él mantiene. ¿Y la trama es muy intrincada? La trama es muy compleja, es muy sencilla en el sentido, yo siempre les bromeo a mis estudiantes y les digo, bueno, a ver, contame, si yo le tengo que contar a alguien, che, terminé de leer un libro, ¿de qué se trata? Y un tipo que sale de la casa a la mañana y vuelve a la noche. Terminó, punto, the end, ¿no? Fin. Y vos decís, ¿qué pasó? Que, ¿no?, casi 700 páginas contando un día en la vida de un tipo que encima ni siquiera es un tipo superhéroe, ni un tipo físicamente atractivo, ni un tipo con una vida, con un trabajo de sueños, no, un tipo ordinario, de la media para abajo, ¿no?, con 1000 conflictos, y sin embargo, bueno, lo interesante del ir y venir de la conciencia, del ir y venir en el tiempo, en los recuerdos, y lo interesante también es que cuando me propuse leerlo, tomé la Odisea, que yo la había leído en la facultad, y la fui leyendo en paralelo. Entonces iba avanzando con la Odisea, que también me permitió, porque bueno, hay toda una intertextualidad, el libro se llama Ulises, precisamente un poco, ¿no?, la antítesis, ¿no?, porque este Leopoldo Bloom en realidad tiene muy poco del heroico Odiseo de Homero, pero así todo es interesante ver cómo cada momento de la Odisea tiene su correlato en el Ulises, y sumamente interesante, sí, bueno, y bueno, obviamente está todo marcadito, porque bueno, son momentos, frases, no sigo simplemente citas, reflexiones, comentarios que tienen que ver con citas intertextuales. Hay todo un momento en donde él habla, bueno, Harold Bloom dice que el Ulises tiene mucho más de Hamlet que de Odiseo en realidad, ¿no? Que hay mucho más de Shakespeare y de Hamlet en esa relación, ¿no?, tortuosa que tiene el personaje con su padre y demás. Así que bueno, muy interesante. ¿Qué momento de tu vida o de tu formación intelectual es el más adecuado justo, para, no tanto tuyo, sino de alguien que lo vaya a agarrar? Sí, y bueno, yo creo que es una lectura que necesita un acompañamiento, esto que decíamos antes, pero si te lo leo, yo por ejemplo antes de leerlo había comprado ¿sí?, Lacan, lector de Joyce, tengo otro por ahí que lo compré hace un par de años, de una profesora que yo tuve en la facultad en Humanidades, Elena Tardonato,
que escribe sobre el canon dantesco. Estoy tratando de visualizar, me parece que está por acá en el estante del canon. El canon, ¿no?, dantesco en la literatura inglesa, en donde ella plantea esto, ¿no?, lo interesante de estas lecturas y relecturas, y que muchas veces para abordar un texto uno tiene que haber recorrido otros autores y poder ver ahí. Anímicamente hay que estar tranquilo. Hay que estar tranquilo, hay que ser paciente, hay que estar preparado para leer a lo mejor 3 o 4 páginas sin puntuación y poder hacer esos cortes. Eso es interesante. Claro. Bueno, eso es algo también que a mí me pasó, por ejemplo, con Saramago, que recuerdo, bueno, cuando Saramago fallece, que está por allá la colección de Saramago, cuando Saramago fallece, La Nación saca la colección. Esa partecita de el ahí. hogar biblioteca muy Sí, pintoresco que tiene Flor, bueno, ese se lo mostraremos por foto. Ese otro día lo compartimos. Y bueno, y me pasaba eso, de que a lo mejor en los diálogos no señalizaba cuando hablaba un personaje, cuando hablaba otro, y como que al principio te pierdes hasta que entras en la sintonía de la manera de escribir del autor, ¿no? Muy bien, nos quedan 2. No podemos dejar de mencionar, si hablamos de literatura anglosajona, a la enorme Agatha Christie. Agatha Christie. ¿Cuál es tu emblema? Elegí The Mousetrap, La ratonera, porque tuve la posibilidad de ir a verlo en Londres, en el teatro donde incluso al día de hoy se está... La obra de teatro. La obra de teatro, sí, que es la que ella escribe. Tuve hace unos cuantos años la posibilidad de tomar prestado de la Biblioteca Cultural Inglesa la biografía de Agatha Christie, me pareció sumamente interesante, una mujer con una vida maravillosa, casada con un hombre mucho más joven que ella, muy, muy interesante eso también. Tengo entendido que era católica, ¿no? Sí. Y bastante bueno, tradicional. Bastante tradicional, y ella tenía una frase que yo siempre me gusta citar, que Ale Rateni siempre me carga, porque por ahí me dice, le digo, se me ocurre tal cosa para el programa, y me dice, ¿estabas cocinando ravioles? No, le digo, estaba barriendo la terraza, pero se me ocurren esas cosas. Agatha Christie siempre decía que las mejores tramas se le ocurrían a ella cuando lavaba los platos, ¿no? Las tramas más truculentas se le ocurrían cuando ella lavaba los platos, y planteaba eso, ¿no? Es decir, cómo a uno no le van a salir así instintos asesinos cuando está haciendo esos quehaceres domésticos. Entonces ella siempre planteaba eso. Yo decía, bueno, a mí me pasa algo parecido, ¿no? ¿Has leído muchos autores policiales o...? Me gusta, Agatha Christie me gusta mucho, bueno, que viene del palo tuyo, este autor... Grisham, John Grisham, que escribe lo que se le llama legal thrillers, ¿no? Los thrillers legales. Sí. Me gusta mucho todo ese contexto así de leyes. Permitime un chivo, le pasamos a la audiencia dentro de unos poquitos meses, esperemos que para septiembre con la Feria del Libro va a estar llegando una edición del Cazador Ediciones junto con la gente del Exio de Córdoba, una reedición de los cuentos del padre Brown junto con las muertes del padre Metri y del padre Castellani, que muchos lo conocen como el Chesterton argentino, con un estudio preliminar de una especialista tanto en Castellani como en Chesterton, Liliana Pichiroli, así que va a estar saliendo del horno dentro de poquito, y por supuesto va a saltar los compradores. Muy bien, ahí la dejamos entonces a la queridísima Agatha. Yo tengo ahí algunos en venta, Poirot en Bagdad, creo que el del Expreso Oriente también, así que cualquier cosa pregunten en nuestras redes sociales. Y vamos a cerrar con otro rubro, del cual sos también adepta. Este no te duele tanto, porque no son muy caras las novelas históricas. Las novelas actuales, bueno, las nuevas, ¿viste? Sí, porque los libros nuevos están carísimos, pero las novelas históricas por ahí quedan y son maravillosas, ¿sí? Vaya si también me has comprado. Sí, me gustan mucho las de historia argentina, me gusta la historia argentina ficcionalizada, bueno, el Farmer, vos me preguntabas cuál es el que más me había gustado, tengo el Farmer por ahí, que me quedé con las ganas de ver la obra de teatro. La actuación de Rodrigo Lazón es memorable. Me gustó muchísimo más esa actuación que donde hace San Martín. Sí, pero bueno... para hacer una semblanza ahora elegimos... escapa de la cultura anglosajona, pero realmente... Sí, la novela de Elizabeth, Emperatriz de Austria, que esta también se la hemos adquirido aquí al Cazador, y en realidad, bueno, porque toca, ¿no? la fibra íntima de mi biblioteca de la infancia, porque bueno, también crecí, digamos, con esta historia, ¿no? De Sisi Emperatriz, se hizo, bueno, hace ya unos cuantos años la versión cinematográfica,
Romy Schneider, creo que Cierto, era la, sí, sí. la protagonista. Hermosa. Bueno, y uno no lee esto y lo que en su momento Del Ferry nos quería hacer ver, ¿no? De esa historia, de ese romance, ¿no? Imperial y demás. Y después uno tiene la posibilidad de leer esta otra ficción, pero en donde se plantea, ¿no? También ya todas las presiones que ella tenía y demás, y el contexto sociopolítico y otras tantas cuestiones. Y Tengo entendido por lo que me han dicho, no sé si mi papá o alguno otro de mis parientes y amigos de la colectividad croata, que la apreciaba mucho el pueblo croata a Sisi como claro, reina y ella tiene, austrohúngara, claro, que tenía su Hungría, corazoncito ella en hacia allá Hungría también. sí, de hecho estuvo mucho tiempo viviendo allá, ella tenía su casa, digamos, su lugar de descanso, y era, bueno, una de las cuestiones que le generaba también un cierto antagonismo Claro, como que ella trataba con siempre de el hacer pueblo equilibrio austríaco, pero ella y siempre tener en tenía cuenta a como todos. esa predilección, sí. Ujú. Sí, sí, Que sí. muy buena elección, entonces. Bueno, nos está esperando el Sí, dueño de sí, sí, casa, sí, tenemos que ir tenemos que seguir, tenemos a una visita. un día del amigo canalla muy Exactamente. Bueno, complicado ¿cómo la hoy. has pasado en esta charla? Muy lindo, la verdad que Bien. me gusta, yo me podría pasar horas hablando Esperemos entonces de libros. que le guste a la audiencia, que se acerquen a todos los libros que has comentado, recomendado, y para que vean también que lo cortés no quita lo valiente, nos hemos acercado al mundo anglosajón y lo hemos disfrutado muchísimo. Por supuesto que sí. Muy bien, muchas gracias. Hasta Un placer. luego.